Se ha unido a nuestro panel Rubén Murgas, también periodista, comunicador y también analista político, a quien me place darle la bienvenida a este panel. ¿Cómo está, señor Murgas? ¿Cómo le va? Estaba viendo una bonita transmisión, transmisión simultánea desde el centro donde se está llevando a cabo la elección. Esto es bien importante. Se dice que en América Latina a veces las convenciones y las primarias destruyen a los partidos. De aquí es donde va a venir la madurez de un partido. Si puede llevar una elección donde se está retando al propio fundador del partido, ¿no? Entonces, como si en el PRD viviera Omar Torrijos, y que es la inspiración del PRD, y Omar Torrijos hubiese perdido una elección en el PRD. El caso de si Martinelli pierde esta elección, esto es, bueno, es el juego democrático, pero ¿podrá reconstruir el cambio democrático esta derrota? Sobre todo en la figura de Rómulo Rux, es lo que algunos se preguntan. Sí. ¿Se sanarán las heridas? Esto es lo importante. Mira, yo quisiera... Acabamos de escuchar, antes que usted me dé su análisis de abogado, acabamos de escuchar a dos de las voces más fuertes, más duras, más críticas de Cambio Democrático con relación al gobierno actual, José Raúl Mulino y Alma Cortés. ¿Cómo analizamos lo que acaban de decir? Ambos coinciden en que pudiera darse una junta directiva mixta. Esto significaría que Rómulo Rux o Ricardo Martinelli y viceversa, y una junta directiva de diferentes bandos. ¿Esto es posible hacerlo? ¿Va a ser posible conciliar esas fuerzas a nivel interno del partido? No sé, abogado. Mira, primero tengo que decir que el artículo 2, numeral 4 del Código Electoral dice: se prohíbe todo tipo de actividad proselitista. ¿Esto se entiende como una actividad proselitista? En contra, yo creo que tú no debes hablar, como lo escuché a estos dos personeros de Cambio Democrático, igual al señor Sergio Galvez, emitiendo proselitismo político en contra del señor Rómulo Rux, que ni lo conozco. Yo creo que usted tiene que elevarse, limar sus asperezas. Eso está vedado desde el jueves, todo tipo de proselitismo en contra de la otra facción. Por supuesto, usted tiene ya que hablar de una manera pro partido. Usted está en ese partido, ustedes deben elevarse. Es decir, tratar de ser prudente al emitir, porque pudieran estar violando, en mi concepto, lo que es el Código Electoral. Las dos facetas de ese colectivo tienen que honrar los postulados del Código Electoral, porque es el mensaje que le están dando al elector de que respeta las normas internas. Bien. Hablemos de la Junta Directiva con respecto a la Junta, que hablan ambos. Esa es una posibilidad, en mi concepto, que se va a dar. Claro, si uno empieza a sumar y ver los convencionales, uno no sabe por quién va a votar. Pero es una posibilidad que existe. Una posibilidad que existe en donde uno se decante por una figura, porque los votos son individuales, y creo que de repente pudiera ser lo saludable, ¿en qué? Para que haya contrapeso. ¿Qué le pasó al PRD? Yo me acuerdo cuando ganó la llamada Ola Azul de Juan Carlos Navarro, arrasó y debilitó las opciones técnicas que tenía ese colectivo, y en efecto lo vimos. Si ellos quisieran tener un grado de esperanza de algún puesto de elección popular, de repente le pudiera ayudar lo que es el contrapeso. Con respecto al Cambio Democrático, que si tiene o no tiene vida, los procesos penales que tienen algunos personeros, en mi concepto, no es persecución política. Entonces yo tendría que discrepar lo que el ingeniero habló de persecución política. Yo creo que ellos tienen que rendir cuenta. Si ellos quedaran absueltos, entonces yo diría, hubo persecución política, pero a mi juicio hay asuntos muy importantes que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia detectó con algunos personeros de Cambio Democrático, y ellos van a tener que rendir cuenta, como a mi juicio deben rendir cuenta personeros de repente de la pasada administración, de la anterior hasta de esta, pero ya es un reto que tiene la Administración de Justicia. Ahora, si ellos quedan absueltos, algunos de los personeros los victimizan, y como se victimizan, entonces pudiera darle un aire. ¿Qué le pasó a Juan Carlos Varela? Hubo una férrea campaña en contra de él y elevó su imagen.
y lo victimizó, como también a Ana Matilde Goma lo victimizó y arrasó en sus elecciones internas. Es decir, aquí el ser humano siempre se decanta con las víctimas. Pero yo creo que es un reto que tiene Cambio Democrático de limar la aspereza, pero todavía, señores, ya para darle la oportunidad al amigo Murga, no se han acabado las elecciones internas de las votaciones de los convencionales. Limite su comentario, porque pudieran ser sujetos de una investigación penal y no se puede decir a la presida Mirna que es otra persecución política. No, si usted no puede hacer proselitismo político, eso es en favor o en contra. Usted tiene que limitarse en este momento lo que es la veda electoral en su campaña interna. Espere, hable de una manera genérica hacia el futuro para que se limite a lo que es el marco jurídico del Código Electoral. Señor Burgas, usted coincide con el abogado. ¿Qué piensa usted de esa junta directiva mixta en caso de cualquiera de las dos figuras, Rómulo Rux o Ricardo Martinelli, ocupen o ganen la presidencia en menos de 1 o 2 horas? Bueno, Mirna, eso sería lo recomendable. Eso sería el éxito de esta convención. ¿Y usted lo ve posible? Sí, yo lo veo posible porque estas convenciones, cuando ya está cantado el resultado, que son convenciones de mero trámite, le hacen mucho daño a la democracia. Esto fortalece a la democracia. Que estén retando inclusive el poder del fundador del partido. Eso, hay cosas que han ocurrido. El Partido Panameñista, recuerda que el Cambio Democrático, Marta Linares, es de la dinastía del panameñismo. Y el panameñismo, y ella es la esposa de Ricardo Martinelli. Y está jugándose muchas cosas que se las jugó Arnulfo Arias. Arnulfo Arias se quedó sin partido, le quitaron partido, le quitaron los derechos ciudadanos y emergió. Entonces, esto equivale, mi estimada Mirna, a lo que pasó con Apple, cuando le quitaron el poder a Steve Jobs. Y luego, cuando Apple prácticamente se quebró. Se resquebraja un tanto, ¿no? Lo mandaron a buscar de nuevo. Esto puede pasar. Ricardo Martinelli puede perder esta elección, pero de él dependerá si emerge nuevamente, que convierte esta derrota en una victoria. ¿Cómo podría ser eso posible, por ejemplo? Bueno, Arnulfo lo hizo. Arnulfo lo dejaron sin partido. Endara ganó la elección del 89 sin tener partido. Recuerda que corrió con un partido prestado, que era el Partido Liberal, que lo postuló, y el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, la política panameña y la historia recrea muchos acontecimientos donde nadie se quema en política. ¿Ese panorama podría ser posible, el hecho de que Ricardo Martinelli, al no ganar la presidencia, se quede sin partido y que toda la facción de Ricardo Martinelli quede prácticamente en el limbo? No, él quedaría con partido, pero puede recuperar el poder dentro de su propio partido. ¿Cómo lo haría si está a distancia? Bueno, primero tiene que solucionar su problema legal en Estados Unidos y retornar a Panamá. Pero él puede ganar, esta elección la puede ganar, y puede venir lo que dice Cedeño, que venga una directiva mixta, que sería lo más saludable para Cambio Democrático. Los problemas de Murgas, porque también lo vi en una propaganda de algunos de estos candidatos, que no le quiten el partido. O sea, yo pienso que un partido político, porque yo pertenecía a un partido político, el único en mi vida, un partido Misión de Unidad Nacional en el 94. Suenan a no le quiten el partido, como el partido tiene un dueño. Eso es lo que a mí me preocupa, es que los partidos políticos son colectivos. Y aunque hubiese uno sido el socio fundador, de pronto el que más dinero dio para la Constitución no te hace propietario o accionista de un colectivo. Democráticamente la Constitución permite la posibilidad de que varias personas se asocien en un colectivo. Entonces yo creo que el dueño del partido es el mismo colectivo. Entonces, si ya los convencionales, jurídicamente y técnicamente, el Cambio Democrático hubo una elección de convencionales de acuerdo a su fuero interno, ahí todas las cartas se pusieron. El bando A con el bando B, y están los convencionales que deciden, pero el hecho de que se determine o se incline la balanza
a partir de los Martinelli o a partir de los no Martinelli, no quiere decir que le quitaron o no le quitaron el partido a uno. Esa es la democracia. El colectivo Cambio Democrático debe comprender que no tiene dueño, sino vamos desde el punto de vista de constitución, y así debe plantearse. Y ustedes deben saber que la nómina que gane no es la dueña o la propietaria, y se limita a los rigores del Código Electoral, donde tienen que rendir cuenta al Tribunal Electoral y donde los convencionales pueden objetar o no objetar la línea de un directivo que hasta puede ser objeto de impugnación ante el Tribunal Electoral. Correcto. Pero ni un partido político, apreciado Murga, apreciado Mirna, ciudadano, tiene dueño. Elimínese de que el socio fundador o el que más invirtió es el dueño. A nivel constitucional, ni un partido tiene dueño, sino son de todos los colectivos, de todos los miembros del partido político. Son aproximadamente 22 diputados los que estarían apoyando a Rómulo Rux, es lo que se ha mencionado. Esa es la cifra de 22 diputados. ¿Cómo vamos a poder conciliar a esos diputados o traerlos nuevamente si la nómina que gana es la nómina martinelista? ¿Va a ser posible eso, traerlos nuevamente? Y que decía usted que usted lo ve imposible casi que se vayan a otro partido, a otra formación, a otro partido más pequeño, que eso él lo ve prácticamente imposible. ¿Usted cómo analiza esto de los 22 diputados y cuál va a ser entonces el rol de los diputados o la postura de los diputados a partir de esta elección de hoy? Bueno, los diputados tienen una cuota importante en todos los partidos. Son los motores que hacen andar los partidos. Los representantes de corregimiento, recuerden, son también los motores, es la gente que mueve a los delegados, mueve a los electores. Claro, hay mucha gente que llegó de mala manera a Cambio Democrático, no llegaron en una forma, muchos ex-PRD que con un Cambio Democrático en el poder fueron objetos de algún tipo de presiones y se fueron para Cambio Democrático. Muchos de ellos respiran todavía a nombre del PRD. Es que así funciona el asunto en la Asamblea Nacional. Esa es la realidad. Pero también hay muchos diputados que quisieran que el partido los postulara, ¿no? Y fuera más fácil si ellos estuviesen, que eso le ha hecho mucho daño. O sea, que les va a tocar plegarse de todas maneras. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Pero déjeme decirle, les va a resultar ¿qué cosas les ha hecho daño a los partidos? Que los diputados quieran estar en los cenes de los partidos. Eso le hizo mucho daño al PRD. Cuando el PRD ahora mismo tiene en su CEN a diputados. Eso le hizo daño. Antes los CEN del PRD, que fundaron el PRD, no eran diputados, no eran ministros. Entonces eso le daba siempre... Miembros de la colectividad, simplemente. Eran miembros de un colectivo, sí, pero no eran ni representantes de corregimiento, ni eran diputados. Entonces, eso le hace daño a los partidos. ¿Por qué? Porque los diputados tienen sus intereses en los circuitos y quieren ser candidatos. Y si son CEN y van a ser candidatos, ¿qué futuro tienen los partidos en esos circuitos? Si un dirigente de un diputado ya está manejando la elección de un partido. Eso le hace daño a los partidos. Lo lógico es que los gladiadores electorales, que son los candidatos a alcaldes, los candidatos a representantes, no salgan del CEN. Eso le daría mucho músculo a los partidos, pero el país está lleno de experiencias negativas. Mireya Moscoso llegó al poder después de vencer 2 intentos de división en su partido y ganó exitosamente. ¿Por qué? Porque cuando Endara ganó en el 89 y Mireya Moscoso aspiró a dirigir el partido, el señor Artola, ayudado por el... Que en ese entonces era diputado. Era diputado, trató de quitarle el partido. Luego Alberto Vallarino trató de quitarle el partido a Mireya Moscoso y ella venció en una primaria y después ganó la presidencia
del país. Entonces, estas son características que los partidos tienen que evitar. Que no haya duplicidad. El candidato presidencial no debe salir del CEN. El candidato... CEN es el Comité Ejecutivo Nacional de cada partido, que en este sería el equivalente que sea el del administrador. En los Estados Unidos, el presidente del Partido Demócrata normalmente no es el candidato a presidente. Por supuesto. Entonces, esos son ejemplos que nosotros debemos tratar de... Que no haya la duplicidad, de cargos en los partidos. Pero eso sería un tema de reestructuración del partido, un tema aparte, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro, los partidos, cuando el PRD se fundó, los militares lo hicieron en esa forma. ¿Cuándo pasa ese mal en el PRD? Cuando Ernesto Pérez Valladares pierde el referéndum que buscaba la reelección. Entonces abandonó él, Michel Doen y todos abandonaron el partido, y entonces ahí el partido fue asaltado por diputados, que en esa época eran legisladores, y hasta representantes de corregimiento quedaron en el CEN. Y eso le ha hecho daño. El partido todavía no se ha recuperado de eso. Y Cambio Democrático puede caer en ese problema si los diputados quedan al mando. ¿Coincide usted con ese criterio, abogado? ¿Qué va a pasar con los diputados? ¿Les va a tocar entonces plegarse de caso de que gane la nómina de Ricardo Martinelli? Los diputados todos quieren reelegirse. En mi opinión, yo no reelegiría a ningún diputado, pero bueno, eso es... Pues eso es harina de otro costal. Harina de otro costal. Supongamos que gane la línea martinelista. Es más fácil. ¿Cómo van a ser los diputados? Los 22 diputados? Yo te voy a decir lo que van a hacer los 22 diputados. 22 diputados, como están en un partido que tiene un nombre y es de oposición, y lógicamente si uno considera de que los gobiernos no repiten, ellos analizan y dicen, es más fácil que yo me quede en este colectivo si yo quiero repetir. Para empezar, difícil, imposible, por decirlo así, aunque en la política no es imposible, que ellos renuncien para irse a otro colectivo, cuando ya ese partido tiene un nombre y es de oposición y hasta ahora está marcando. Como el partido está marcando, ellos se van a quedar. ¿Qué pueden hacer los martinelistas? O sea, que no va a haber tal estampida que yo... En mi juicio no va a haber ninguna. En mi juicio Sergio Galvez es Sergio Galvez. Sergio Galvez hasta que violó... De corsarios, de piratas, él puede hablar de todo y de repente le puede estar dando un beso a la otra nómina, así, porque él es Sergio Galvez. Pero en fin, eliminemos a Sergio Galvez. ¿Qué podría hacer los martinelistas? Que yo creo que va a hacer. Mira, aquí hay un subsidio que los partidos de la mano rinden cuenta al Tribunal Electoral. De repente va un apoyo, te vamos a apoyar ese subsidio, y de repente un donativo privado para que tú te realices. Eso es lo que yo creo que va a pasar, porque la nómina martinelita está con fuerza económica y de repente se va a decantar con una persona que tiene un cúmulo de un político que lógicamente los diputados tienen fuerza en el colectivo. Yo lo veo así. Te voy a ayudar para tu reelección. Aquí van a estar todos contentos y todos van a estar abrazados. Todo se acaba después de las 3, 4 de la tarde hoy. Para mí todo se va a acabar. Y eso, es lo que yo veo, sin ningún problema. Eso sería lo saludable, ¿no? Pero sería motivados por un interés, porque hay una permanencia del líder del partido. Pero eso es cuando los partidos... ¿Pero tú crees que un diputado no tiene interés? Bueno, sí, por supuesto. Los diputados de Panamá. Quisiéramos pensar que no, que van a actuar de buena fe. Oye, sí, está bien. Y en buena línea. Eso sí gana la nómina martinelista. Si gana la nómina. Si gana la otra nómina, flaco favor se hay en eso mismo, en tratar de poner al solayo los 4 diputados que le quedan, 2 o 4 diputados, que Galvez, que, mire, yo en estos días estaba pasando por Caledonia y estaban voceando, mira que los lentejas, aunque yo cuestiono ese clientelismo, ese señor tiene una cuota de poder en ese colectivo, en ese sector. Entonces ellos mismos van a agarrar a Sergio Galvez, mira, te apreciamos, te queremos, si alíñate, y va a estar alineado. Mira, para mí, esos son extentores preelectorales en la Junta Interna, y yo creo que ellos van a hacer la paz. Los diputados, yo no estoy hablando de Camacho, esa es otra historia. Bueno, él es otra historia. Otro tema que vamos a estoy hablando de los diputados, se abrazarán en ese colectivo y lo veremos unido y dirán, pero si este no es el que está hablándole epíteto peyorativo del otro. Ellos son políticos y esos son los colectivos que tenemos. De Camacho es otra historia de repente que hay que estudiar, ¿no? Bueno, Murgas. Bueno, recuerden... Hablo de Camacho padre, no el lío. No, es... bueno. La tragedia de estar en un partido político... ¿La tragedia? Sí, mira,
es que duermes con el enemigo. O sea, tu adversario... Lo que decía el abogado, ¿no? Sí, tu enemigo está en tu partido. No en el... Pasa lo mismo que ha pasado con Estados Unidos y Rusia, o la entonces Unión Soviética. Nunca se echaron un tiro entre ellos, jamás. En los partidos, tu enemigo, tu adversario está allí, que es el que te va a impedir que tú te ganes una postulación a representante, que te ganes una postulación a diputado. Tú no llegas a pelear con un PRD, casi nunca se enfrenta a un panameñita, a menos que corran en un circuito electoral y entonces el día de la elección sí se enfrentan. Pero en el camino tú te estás enfrentando con tu propio amigo. Entonces eso es lo divino, lo triste del sistema. Ahora mismo las primarias, hay mucha gente que no les gustan las primarias y prefieren las convenciones, porque las primarias han destruido a los partidos. Costa Rica, el Partido de Liberación prácticamente fue destruido. Porque la división es tal que logra destruir a nivel se destruye interno, después de una primaria. Darse ese panorama también en cambio democrático. Las primarias destruyen a veces los partidos. Lo lógico es irse a convenciones, pero donde el vil metal no juega un papel. ¿Qué hace distinto una convención de una primaria? ¿Qué hace distinto para que que entra el dinero a jugar porque nosotros no queremos tener partidos normales. El partido China tiene 1.500 millones de habitantes y el Partido Comunista único nada más tiene 1 millón de miembros. Y construido sobre esa tesis, convencionales pueden ser 2.000 y tantos. Sí. En una primaria de un partido 400.000. Sí. Estamos hablando de una fuerza económica importante. Y entonces los partidos, y tú tocas a mucha gente de los miembros de los partidos. Debería ser un honor representar a un partido. El tribunal no le hace siquiera un examen a una persona cuando se va a inscribir. ¿Por qué se va a inscribir? ¿Tú por qué te vas a inscribir a Cambio Democrático? ¿Por qué vas a ser PRD? Tú tienes que tener una motivación. ¿A ti no te parece que más democrático es un colectivo que permita las primarias? Si yo soy miembro de un partido, a mí me gustaría elegir quiénes van a ser mis candidatos a representantes. Ese es el plus que tiene una primaria. Claro, en contra de lo que está diciendo Murga, y también inversión de dinero, pero si tú lo circunscribes a un convencional, el miembro de un partido político se va a sentir marginado en no haber elegido a todas las personas que van a ocupar un cargo de importancia en elección popular. Entonces, la fortaleza de un partido en las primarias, el pro de las primarias es que democratiza un partido, muestras el músculo a nivel nacional un partido. Mira mi músculo, a todos los moví. El contra, que si tú no manejas los hilos bien, puedes debilitar al partido por los golpes cuando tú no tienes el bálsamo para sanar las heridas. Nosotros estamos hablando acá de reconciliación, de unidad, de lo que pudiera ocurrir después en horas de la tarde de hoy domingo, pero ya estoy leyendo algunas voces. Hablábamos del señor Camacho, que ha dicho en varias ocasiones que los líderes no se hacen, los líderes nacen, acaba de decirlo. El discurso sigue siendo el mismo por parte de algunos de Cambio Democrático. Por ejemplo, Alma Cortés está diciendo que Cambio Democrático podría dividirse de ganar Rómulo Rux, lo acaba de decir a la Estrella de Panamá. Eso significa que no hay mucha voluntad de algunos sectores de Cambio Democrático de esa unión o de esa reconciliación o de cicatrizar las heridas en caso de que Rux gane. Bueno, las primarias han destruido partidos. Sí. Les doy un ejemplo. Pues estamos ante una convención apenas, El Partido de Liberación Nacional de Costa Rica acaba de perder la primaria. El hijo del fundador, que es como un dios, don Pepe Figueres. El hijo de Pepe Figueres, que fue presidente ¿cómo no? Y hablar de Pepe Figueres en Costa Rica, pues es en Partido de Liberación es como hablar de Torrijos en el PRD. Y perdió las primarias. ¿Por qué? Porque ya las primarias entra dinero, entran otras cosas, y los partidos no han sido muy exigentes en la inscripción de nuevos adherentes. Quieren tener lo que dice el licenciado Cedeño, o sea, quieren tener 400.000, 500.000 miembros. Creo que PRD y Cambio Democrático van por ese orden. Y eso es
en la realidad no es bueno, no es bueno. Debe ser una distinción y que tú aspirar a ser miembro de un partido, ganarte los cargos. Pero también hay gente que se aferra, siempre quieren estar en el comité ejecutivo, siempre quieren estar en los directorios y se repiten los nombres y entonces no se valora la antigüedad del miembro, no da lo mismo. Yo soy fundador del PRD, pero valgo lo mismo que alguien que acaba de llegar al partido. Entonces, ese tipo de situaciones es la que los partidos tienen que valorar. No debemos llevar a los partidos a esas monstruosidades de 400.000 miembros. Llegó un momento que el PRD pasaba de 600.000 miembros. O sea, eso le hace daño a la democracia. Cuando se inscribió el PRD, mira, que tú estabas muy niña. Está con mamadera, dice que mamadera, dice. Sí. Más o menos. En un día el PRD pasó de 50.000 miembros. Y Torrijos dijo, hey, paren, yo no queremos hacer un partido. No necesariamente la cantidad es la que hace el partido. No un censo, no un censo. Entonces la gente sentía, pues, claro, no había democracia en Panamá, había una limitación, cedeño, los partidos fueron declarados ilegales. Entonces, el que no estaba inscrito en el PRD quería decir que no podía acceder, digamos, a un puesto público. Entonces, eso se convirtió en un modelo que... Un marco a seguir. A seguir, y se ha seguido. Con la ventaja que se tiene, que si los partidos siguen manejando la duplicidad de cargos, de que los diputados sean líderes máximos del CEN y los candidatos presidenciales antes de ser candidatos presidenciales deban salir del comité ejecutivo, de la directiva. Se convierte en un hablábamos, abogado, de las voces que siguen continúan casi que con el mismo discurso diario, ¿no? Y, por ejemplo, acabo de leerle lo que decía la Estrella de Panamá en su sitio web, que dice que la señora Alma Cortés acaba de decir que Cambio Democrático podría dividirse de ganar Rómulo Rux. ¿Va a haber la disposición realmente de esa directiva, de Alma Cortés, de Camacho, de todos los demás, de aceptar en caso de que Rux gane? ¿Va a haber esa disposición de continuar con el partido o el rumbo, entre comillas, del partido hacia el 2019, o no va a haber esa disposición realmente y ahí va a haber una fragmentación? Bueno, yo pienso que todo depende de lo que diga Ricardo Martinelli, porque esos son dos personas seguidores fielmente de Ricardo Martinelli. Donde él diga, yo creo que ellos van a decir, me voy por ahí. Yo tengo que exhortarle a Alma Cortés que evite el proselitismo negativo. Eso está en contraposición con el artículo 2, numeral 4 del Código Electoral, porque está llevando un mensaje, todavía no han terminado de votar. Si ellos hubieran acabado de, porque lo creo que lo estoy viendo en fila, si ellos hubieran acabado de votar, yo digo, no hay ningún tipo de problema. Pero entiendo que todavía la elección no se ha acabado. No sé si se ha acabado, tú me llevarás a la luz. Si la elección interna del Cambio Democrático se acabó, no hay ningún tipo de problema. Pero si no se ha acabado, ella está tirando un proselitismo negativo en contra de lo que él llama opositor a su línea, que es el señor Rux. Entonces yo creo que uno como político debe elevarse, tratar de atemperarse y de controlar sus emociones. Por supuesto de que a veces hay distinciones en todos los partidos políticos, en el PRD también la hay. Usted la lee a cada rato que habla Pedro Miguel González, otro no está en desacuerdo, que en estos días Soler Rodríguez estaba hablando algo que no le están apoyando, no sé si Benicio Robinson, no sé quién. O sea, sí, porque esa es la característica del ser humano, pero hasta allí llega. A mí me parece que tiene que ver mucho la línea de pensamiento de la señora Cortés y Camacho en lo que pueda determinar Martinelli si pierde. Porque si gana, yo no creo que haya mayor contrariedad con respecto al discurso de estas dos personas. Veíamos, señor Burgas, también un tuit del expresidente Ricardo Martinelli donde apela básicamente a la unidad y al futuro de cara a la elección del 2019. ¿Usted ve al expresidente Ricardo Martinelli en las próximas horas emitiendo un comunicado o un tuit apelando también a fortalecer esa unificación del partido y que entonces las bases que no resulten ganadoras pues así lo hagan? Sí, yo creo que, y lo que sabiamente dice Cedeño, es que la gran solución es que haya una directiva mixta, es la solución. Uno no está en un partido para irse cuando pierde. Aquí ha habido Mireya Moscoso, a Arnulfo Arias le quitaron los partidos, Pérez Valladares perdió,
luego retornó. Y se ha logrado. Y se ha logrado, e inclusive está vivo políticamente, mucha gente lo ve como opción. Ernesto Pérez Valladares. Yo no me veo fuera del PRD, o sea, porque... ¿Tú eres del PRD? Sí, yo soy del PRD, y yo no me veo fuera del PRD porque perdí una elección o porque mi candidato... No, y ese debe ser el espíritu de lo que salga hoy. De lo que salga. Ahora, el que se va del partido no es no sería... No se vería bien. Inclusive si fuera derrotado Ricardo Martinelli y decide irse, no creo que sería civilizado hacerlo. Bueno.